Oramos, hermanos. Señor, te doy muchísimas gracias en el nombre de mi amado y de mi precioso Señor Jesucristo. No hay duda alguna, Señor, que sin Cristo Jesús no hubiera podido ser posible la salvación del mundo. Y hoy estamos aquí gracias a que Él y su obediencia nos trajeron hasta acá, lejos de la muerte, lejos del pecado, lejos del temor. Hoy estamos aquí gracias a que tu Hijo, nuestro Señor Jesús, tuvo esa obediencia perfecta, esa fidelidad eterna, para podernos traer a ti, Padre, en arrepentimiento y en amor, y ahora con una vida nueva. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que así como Él lo hizo, nos enseñes hoy y siempre, Señor, a obedecerte y a conocer qué es obedecerte, Padre. Y el tema de hoy nos hablará de eso porque es tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, utilízame como ese siervo inútil que soy para poder predicar tu palabra y que sean abiertos los ojos y la mente de aquellas personas que no te conocen y aquellos que te conocen, que conozcan más de ti y que se acerquen confiadamente al trono de la gracia en obediencia en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, pues como les decía hace un momento, gracias a Dios y gracias a Jesucristo tenemos esta salvación y tenemos esta redención por su obediencia. Y el tema de hoy, quiero que lo apunten ahí, por favor, hermanitos. El tema de hoy es la bendición en la obediencia. Repito, el tema de hoy es la bendición en la obediencia. Y el texto base es Juan 14:23. Repito, el texto base es Juan 14:23. Y lo voy a leer sin antes mencionarles algo y recordarles. La semana pasada tuvimos el quiz. Y recuerdo perfectamente que el 50%, si no es que más, tuvieron muchísimas respuestas equivocadas. Entonces, apunten bien las cosas que les damos, apunten bien los textos bíblicos. Y por ahí si escuchan que enfatizo mucho en alguna respuesta o en algún comentario o en alguna cita o en alguna palabra de una cita bíblica, es que por ahí está la respuesta. Entonces, repito, si escuchan que yo repito demasiado un texto o reitero en un punto, es que posiblemente por ahí está una respuesta a las preguntas que les hacemos en el cuestionario del final del devocional. Pongan mucha atención y ya se dieron cuenta que no es tan fácil, así que atentos. El texto base de hoy, repito, es Juan 14:23 y lo leo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará. El que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Repito, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando obedecemos a Cristo y cuando guardamos su palabra, es una forma de demostrar que le amamos. Aquí dice: el que me ama mi palabra guardará. Y es muy común escuchar a personas que sean o no cristianas, dicen: es que yo amo a Dios. Y sin importar la denominación o la religión como tal, podemos escuchar a mucha gente que dice esta frase, ¿no? Yo amo a Dios. Pero realmente la persona que dice amo a Dios lo hace como Dios merece ser amado y como Él piensa que lo está haciendo. Porque decir que amamos a Dios es muy sencillo. Y mucha gente cree que ama a Dios y mucha gente vive pensando que ama a Dios, pero no es así. Y hay muchos casos en donde hay personas que, independientemente de la religión, pues como dicen, son muy persinadas, ¿no? En la tradición católica o en la religión católica, yo tengo pues muchos familiares que recuerdo que hablaban de decir amo a Dios y pues el rosario y se persinaban y hacían muchas cosas. Y así como en esa religión hay muchas otras, incluyendo el cristianismo, gente que dice que ama a Dios, pero con el prójimo es totalmente diferente. Y si no aman a Dios, y si dicen que aman a Dios, que no ven, imagínense. Si dicen que aman a Dios y no lo pueden ver, si ni siquiera aman a su hermano que ven, ¿cómo pueden ser congruentes en su vida? Mucha gente dice amar a Dios, pero la verdad es que su vida refleja todo lo contrario. Y aquí dice que el que ama a Dios tiene que guardar su palabra. Y si no guardamos su palabra, por lo tanto no estamos amando a Dios. De palabra lo puede hacer cualquiera, pero no realmente. ¿Cuántas parejas conocemos? Matrimonios, noviazgos, amistades o familiares, el hijo, el papá, el hermano, el primo, y que decimos te amo, pero demuestras lo contrario.
Yo conozco un sinfín de parejas, un sinfín de personas que tienen una pareja, una relación en teoría estable, independientemente de la edad, perdón, desde los, bueno, desde gente del mundo que desde los 12, 13 años ya tienen novios o novias, adultos, con ya su pareja, una familia, con hijos, y que dicen, es que yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, amo a mi novia, amo a mi novio, y constantemente les son infieles. Tienen fotografías de otras personas, conversaciones inapropiadas con otras personas, la famosa frase de que mira no te hace daño. Hay muchas cosas que el mundo considera que es correcto o que es normal, pero el hecho de que mucha gente lo apruebe no significa que sea correcto. El hecho de que mucha gente piense que por hacer las cosas constantemente es normal o está bien, no es correcto. Y el hecho de que mucha gente desapruebe algo no significa que está mal. ¿A qué me refiero? Mucha gente desaprueba a aquellas personas que son fieles, monógamas como dicen, aquellas personas que se resisten o que simplemente no les gusta ir a alguna reunión, a alguna fiesta, que nada más tienen a una pareja para toda la vida. La gente piensa que está mal. Pero el hecho de que mucha gente desapruebe un estilo de vida correcto no significa que está mal. Y por el contrario, hay mucha gente que aprueba ciertas cosas, como hoy que está de moda temas acerca de matrimonios del mismo sexo o adopción de parte de niños. Todas estas cosas que la gente ve normal no significa que porque la gente lo piensa y lo ve así va a estar correcto. Y hoy la gente que tiene una pareja considera que la ama a pesar de tener varias parejas o a pesar de serle infiel. Igual los papás con los hijos con los padres que dicen, papá te amo, pero jamás lo obedeces. Mamá te amo, pero jamás le haces caso. Te piden algo y reniegas. Son formas de demostrar que realmente no la amas como tú estás pensando o como deberías amar a tu madre, a tu padre, y los papás con los hijos es lo mismo. Si realmente amamos a alguien, lo demostramos con nuestra vida entera. Ahora, decimos que amamos a Dios y nuestra vida dice todo lo contrario. Y hoy el tema es la bendición en la obediencia. Pero antes de hablar de la bendición que trae la obediencia, voy a tocar un tema porque este tema es en dos partes. Hoy toca la parte 1, el siguiente martes con el favor de Dios toca la parte 2. Y hoy voy a hablar de cómo estamos generalmente en desobediencia y no tenemos la bendición que quisiera Dios darnos por estar en constante desobediencia y no nos damos cuenta. Una de las cosas es lo que acabo de decir, el hecho de pensar que por decir que amamos a Dios vivimos de una forma distinta y no demostramos un amor realmente genuino. Jesús nos dice que el que lo ama obedecerá su palabra. Repito, Jesús nos dice que el que lo ama obedecerá su palabra. Si no obedecemos su palabra, ¿cómo decimos que le amamos? Ahora, la palabra obedecer, pongan mucha atención, proviene del latín obedientia. Repito, la palabra obedecer proviene del latín obedientia. Y se entiende esto de la idea de saber escuchar aquello que se recibe como una orden. Hay que saber escuchar aquello que se recibe como una orden. Por lo tanto, si decimos que amamos a Dios, debemos obedecerle, y si le obedecemos, seguimos sus órdenes. Y como consecuencia, recibimos bendiciones. Ahora, recibimos bendiciones de parte de Dios cuando hay obediencia. Pero créanme, Dios no nos debe nada. Dios hizo lo que quiso por amor a nosotros con Jesús en esa cruz, porque Él obedeció fielmente. Pero aún así, sin Dios debernos nada, es tan bondadoso y tan amoroso que cuando lo obedecemos, que debería ser simplemente por amor y por una consecuencia a una vida de santidad, cuando lo obedecemos nos añade bendiciones. Y bendiciones significan muchas cosas. Simplemente la salud, el poder congregarte, el poder tener una familia, la vista, el oído, todas estas cosas son bendiciones cotidianas que ni nos damos cuenta o que ni valoramos, pero que nos dan todos los días Dios. Su misericordia es nueva cada mañana y eso ya es una bendición. No asociemos siempre bendición con dinero, con cosas materiales o con éxito. Dios nos bendice de muchísimas formas, de muchas formas. Pero si tú haces lo que quieres hacer para Dios, por obedecerlo, pero por conveniencia, esperando bendiciones, ya estás mal. Porque no tienes que ser una persona convenenciera solamente esperando que Dios te dé algo. Debes obedecerlo simplemente ¿por qué? Por amor. Ahora, acompáñenme por favor al texto Lucas 18, del 9 al 14, por favor. Lucas 18, del 9 al 14. Y voy a leer todo el texto. Esa es la parábola del fariseo y el publicano. En este texto nos hablan del fariseo y del publicano.
Lucas 18, 9 al 14, por favor, y leo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Muchas veces creemos que por ser cristianos y por no hacer cosas que otros hacen, somos mejores que ellos. Y se nos olvida que el pecado es pecado. Generalmente el cristiano que ya está afianzado, que conoce de Dios, que lee la Biblia, que va a un instituto bíblico, que le gusta la teología, que no se droga, que no es adúltero, que no fornica, piensa que es mejor que los demás. Y no está muy lejana esa actitud a la de este fariseo que dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y no sé si te has dado cuenta, pero hay mucha gente que se jacta de eso. Hermanos en la fe que dicen, bueno, es que se lleven a la gente mala de este mundo, pensando que solamente el robo, el homicidio, el adulterio, el secuestro, son cosas muy malas, pero no se dan cuenta que lo que ellos hacen para empezar esa actitud ya es incorrecto ante los ojos de Dios. Y si estamos en obediencia constante, debes de reconocer que una de las cosas que a Dios le agrada es la humildad, la sencillez, la mansedumbre. Y te invito a que apliques esto en tu vida. Si eres un hombre afianzado en la fe, que no se te olvide ser un hombre humilde, manso, sencillo, simplemente como el Maestro de Maestros, Jesucristo. Eres el mayor y el mejor ejemplo a seguir. Y si estás en obediencia y realmente le amas, aplica esto en tu vida. Empieza siendo una persona humilde. No creas que porque tú no robas y no secuestras y no matas, eres un santo perfecto, porque no es así. Si estás con esa actitud o si piensas que eres mejor que los otros porque dejaste la vida que tenías, estás mal. Nos da mucho gusto como hermanos en la fe que dejes de hacer lo que antes hacías. Por supuesto que es muy bueno y es lo ideal. Pero de eso a que te jactes en ti mismo de que no eres como los otros, pensando que eres limpio y puro, no como los otros publicanos, es una actitud incorrecta y eso demuestra que no estás en obediencia, porque la obediencia significa también estar sujeto, reconociendo la necesidad constante de Dios y reconociendo tu condición delante de Él. Porque si tú te jactas ante Dios, créeme que te podría sacar una lista interminable de cosas que haces diariamente que ni tú te das cuenta. Nuestras mejores obras parecen como trapos de inmundicia. Somos siervos inútiles. Lo que hacemos tenemos que hacerlo simplemente por obediencia y por amor. Voy a leer algo que a mí me impacta porque realmente es algo que vivimos todos, independientemente de que seamos creyentes o no. Lo vivimos y muchas veces lo hacemos y no nos percatamos de eso. Y es un ejemplo, como te repito, el tema de hoy, que es la bendición en la obediencia, parte 1. Hoy vamos a ver lo que hacemos como desobediencia. Y después, el siguiente martes, primeramente Dios, vamos a ver lo que hacemos ya cuando estamos en obediencia. Acompáñame por favor a leer Proverbios 6. Proverbios 6 del 16 al 19. Repito, Proverbios 6 del 16 al 19. Y nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Esas son las cosas que Dios aborrece y aún 7 abomina. De estas cosas, hermanos, yo decidí mencionar 3 puntos que la gente no se da cuenta, pero que considero importantes porque son puntos que muchas veces, aún como cristianos, hacemos y vivimos cotidianamente sin darnos cuenta. Repito, son 3 puntos y voy a mencionar cuáles son y explico cada uno. El primer punto es los ojos altivos.
El segundo punto es la lengua mentirosa. Y el tercer punto es el que siembra discordia entre hermanos. Repito, los 3 puntos que voy a mencionar el día de hoy es los ojos altivos, la lengua mentirosa y el que siembra discordia entre hermanos. Y voy con el primer punto, los ojos altivos, la soberbia, la vanidad, el ego, las ganas de reconocimiento, de aplausos, el actuar pensando para que otros piensen bien de mí. Todo eso, créeme que es una actitud de ser alguien con ojos altivos, que significa una actitud vanidosa, ególatra, y eso Dios lo aborrece. Los ojos altivos es contrario a la humildad. Los ojos altivos son antónimo de una persona sencilla y humilde. No eres más que Jesucristo, no eres más que Pablo, no eres más que Pedro, no eres más que nadie de los que realmente fueron o de los que son y fueron apóstoles, servidores fieles a Dios. No somos más que ellos. Y nuestro objetivo debería ser al menos parecernos a Cristo, a ellos. Pero bueno, ya que no lo somos porque nos falta mucho por aprender, no tenemos por qué ser ni altivos, ni vanidosos, ni mucho menos, ya que Dios lo aborrece. Y menciono este punto porque esta actitud la tenemos muchas veces como hijos de Dios. Yo he visto pastores, he visto predicadores, ministros, que en verdad en su forma de hablar, de gesticular, de vestir, de dirigirse a las demás personas, demuestran una total falta de humildad y al contrario demuestran esta actitud de tener una altivez que es algo que Dios aborrece. Jesucristo es el mayor ejemplo que tenemos de humildad y de mansedumbre y de sencillez. Él con toda su gloria, su majestad, siendo Dios hecho hombre, con todo el poder, con todo lo que Él era y con todo lo que Él es y con todo lo que Él siempre será, vivía de una forma tan ejemplar y tan sencilla que debería darnos vergüenza a veces sentirnos más que otros simplemente por estar arriba de un púlpito o ser un alabador famoso o por ser un hermano que no peca como los demás o por ser alguien que sale en redes sociales, no lo sé. Tú en tu casa conocerás qué es lo que padeces. Si este síntoma de los ojos altivos te llega, ten mucho cuidado. Porque hay veces que para tener ojos altivos simplemente hay personas que por tener cierto conocimiento de algún tema se sienten mucho, por leer algunos libros sienten que son más inteligentes que los demás, por ser bueno en algunas cosas, como hace 8 días que hablé de los talentos, piensas que los demás son menos que tú. Todo eso es algo que Dios aborrece. Pero para permanecer en obediencia, que es lo que quiero que apliques hoy a tu vida, debes permanecer en sencillez, en humildad y en mansedumbre. De esa forma demuestras que estás en obediencia, lejano de la altivez, alejado de toda aquella vanidad que te pueda dar un reconocimiento de quien sea o como sea. Y te invito a que el día de hoy reflexiones en tu vida, en qué cosas pueden estarte afectando como para que te estés jactando en lo que eres bueno para algo y simplemente le des la gloria a Dios de todo lo que haces, de todo lo que tienes y de todo lo que vives, porque para Él estamos y por Él somos. Segundo punto, la lengua mentirosa. Es muy común que la gente mienta, es normal que la gente diga mentiras, es normal que la gente justifique las cosas que hace o que dice por alguna razón que consideran buena, pero ¿qué crees? Por más normal que sea, por más justificaciones que tengan, por más circunstancias que rodeen la mentira, una mentira es una mentira es algo que Dios aborrece porque Él aborrece la lengua mentirosa. ¿Y qué crees? Satanás es mentiroso y padre de mentira. Satanás es mentiroso y padre de mentira, como dice Juan 8:44, y debe ser algo que nos debe dar muchísimo miedo o temor el decir, Satanás es padre de mentira y yo miento como si fueran papitas, canicas, lo que sea tan fácil de conseguir, así mentimos. Y son cosas que hacemos los cristianos sin pensarlo, sin mirar para atrás. Y como dice David, Señor, líbrame de los pecados aún los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta de que todo el tiempo miente, la gente constantemente está mintiendo. Y Satanás es padre de mentira. Y los hijos de Dios estamos mintiendo cotidianamente y constantemente. Lo vemos como algo, ya ni nos damos cuenta. Y bueno, mi esposa lo sabe, yo procuro y ella procura, y así vamos a subir a nuestro hijo, a no mentir. No nos gusta mentir, porque lo hallamos incorrecto ante Dios, porque es algo vergonzoso, porque es algo que Dios aborrece. ¿Te das cuenta de lo que significa aborrecer?
Dios aborrece la lengua mentirosa y muchos hijos de Dios, independientemente de la edad, mienten con una facilidad increíble. Es vergonzoso y es de temer lo que estamos haciendo como pueblo de Dios. La mentira se usa para todo, en el trabajo, con la pareja, con los amigos, con la familia, con los vecinos, con la sociedad, con los policías, con el gobierno. En todos lados las mentiras son recurrentes, son vistas de una forma tan a la ligera. No nos damos cuenta que Satanás es el padre de mentira. Y eso es algo que realmente nos debe de llamar la atención y despertar para decir, no quiero mentir jamás en la vida. Y aunque me cueste muchas cosas, voy a decir la verdad, porque Dios es un Dios de verdad. Y Satanás es un espíritu de mentira. Ahora, yo les tengo un ejemplo y lo digo como un testimonio personal y familiar, y lo digo con toda la sinceridad y con toda la vergüenza del mundo. En una ocasión, ya que hablamos de la lengua mentirosa y que Dios la aborrece, busco que apliquemos todo esto para que tú en tu vida hagas conciencia de qué has hecho o qué estás haciendo y que te llevó a estar mintiendo o a ocultar cosas o a desviar la verdad, que todo es lo mismo, es mentir. Yo en alguna ocasión con mi esposa vivimos una situación en donde por ganas de mejorar económicamente nos fuimos a Estados Unidos. Y obviamente en aquel país, para poder trabajar, hay que tener una visa de trabajo, una visa especial. Y mi esposa y yo teníamos la visa de turista y así nos fuimos a Estados Unidos. Entonces, cuando llegamos allá, para poder trabajar tienes que tener un permiso. Y para poder sacar el permiso, pues tienes que dar un nombre distinto al tuyo para poder tenerlo, no con tu nombre real, porque si no, pues te vas a la cárcel. Y tuvimos unos nombres distintos a los nuestros, sacamos ese permiso y lo hicimos siempre con la mejor intención. Según mi esposa y yo, pues lo oramos, sí, Señor, nos queremos ir a Estados Unidos y queremos, pues, mejorar y la prosperidad económica, no con las ganas simplemente de la prosperidad, sino simplemente pues mejorar y estar estables económicamente, y el famoso sueño americano. Y nos fuimos para allá y llegamos a un lugar precioso, un lugar en Colorado, Estados Unidos, un pueblito muy turístico, precioso el lugar, pero desde que llegamos yo sentí ese vacío de saber que estaba en desobediencia. No era el plan de Dios, no era la voluntad de Dios. Fui imprudente, como varón cabeza de hogar asumo la culpa, llevé a mi esposa, ella me siguió y sin consultar a Dios tomamos esa decisión pensando que bueno, el fin era un fin bueno, ir a trabajar no era nada malo. Lo hicimos mintiendo, sacando un permiso falso de trabajo, etc. Y bueno, la disciplina que tuvo Dios para con nosotros, para conmigo en lo personal y con mi esposa, y yo hablo por mí como varón cabeza de hogar, fue una disciplina que me dolió como no tienen ni idea, y una experiencia y una cantidad de cosas que me pasaron espantosas, horribles, que no le deseaba a nadie, y fue una disciplina severa de Dios para mí, diciéndome, no es mi voluntad, desobedeciste, no estás en obediencia, haces lo que a ti te parece bien, no pones en oración tus planes, no haces mi voluntad y estás en desobediencia constante y no te voy a bendecir porque no es el camino que yo tengo para ti. Y me regresó para acá de las orejas con unas consecuencias, una disciplina tremenda que me hizo decir, Señor, perdóname. Nunca dejamos de ser hijos de Dios, nunca se alejó de nosotros, pero sí nos corrigió y nos disciplinó de una forma dura. Y aquí voy con esto, que cuando tú haces las cosas conforme a tu voluntad, no estás en obediencia, y la lengua mentirosa te lleva a hacer cosas que tú crees convenientes con tal de un fin y un objetivo, te vas a dar cuenta de que cuando estás en desobediencia, Dios te va a disciplinar de una forma que solamente Él sabe y que te va a doler bastante, porque generalmente la disciplina de Dios duele y mucho, y todo es por estar en desobediencia. A raíz de este punto que es la lengua mentirosa, si mientes para conseguir objetivos, no estás en obediencia, no le agrada a Dios y por el contrario, Él aborrece eso que estás haciendo. Y así como tuvimos nuestra disciplina de parte del Señor, regresamos y después de un tiempo, ahora, bendito Dios, porque eso fue hace 5 años, ahora, bendito sea Dios, estamos en obediencia, en disciplina, estamos bendecidos por estar actuando íntegra, honesta y justamente con un trabajo honrado, honesto en nuestro país, sin mentir, sin engañar, sin nada.
Dios nos ha bendecido de una forma increíble, y una de esas bendiciones es la herencia que nos ha dado Jehová, que es nuestro Hijo, y muchas cosas, el trabajo y la familia y el hogar y todo, por estar en obediencia ahora después de haber aprendido severamente. Y es lo mejor que puedes hacer como un hijo de Dios. En obediencia, ser un hombre honesto, que diga la verdad, que demuestra que eres un hijo obediente, un hombre íntegro. Y las consecuencias ante eso son consecuencias preciosas y son bendiciones divinas. Les voy a poner un caso de un amigo, que por cierto le mando un saludo a ella, a su familia, a su esposa y a su niña. Un amigo que aprecio mucho del trabajo, que se llama Gibran Gutiérrez, que lo saludo ahí en su hogar. Y él les platico rapidísimo. Cuando yo era más joven, o cuando era joven, porque ya soy grande, estaba en diferentes torneos de fútbol, y ahí coincidía con muchos conocidos de ese ambiente. Y generalmente los jugadores ahí de fútbol, después de los partidos, los dueños de los equipos te invitaban a comer y te invitaban al refresco, y pues muchos jugadores, yo creo que el 80%, 90% pues tomaban, etcétera. Pues yo nada más me quedaba a comer un rato y un refresco y me iba. Y dentro de ese círculo de personas y de jugadores había un cuate, que ahora es el que les dije que ahora es mi amigo, que yo siempre me di cuenta que no se quedaba a tomar, que siempre hablaba de su esposa, de su hija, y hablaba muy bien de ellas, y lo veía diferente a los demás, que sus pláticas casualmente son siempre de alcohol, de mujeres, de fornicación, de adulterio. Entonces pues no hacía amistad con todos ellos, y a él lo escuchaba y lo veía sencillo, un jugador muy bueno, pero muy tranquilo. Entonces todo eso me llamó la atención. Total, pasaron los años, coincidimos en muchos lugares, y después me tocó que donde estoy trabajando ahora, el coordinador deportivo pues dejó ese puesto y me lo ofrecieron a mí, y yo no quise, porque yo donde estoy pues estoy muy contento, y les dije no gracias, pero déjame pensar en a quién puedo invitar a trabajar en este lugar. Y recuerdo que publiqué en Facebook: algún coordinador deportivo que le interese trabajar en tal lugar, avíseme por inbox. Puse la publicación en Facebook, y pues ya me empezaron a contactar varios del medio futbolístico y me mandaron sus correos, su currículum, y he trabajado en varios lados, etcétera. Y dentro de todos, bueno, yo a la señorita de Recursos Humanos le mandé los currículums de los que me habían llegado, y total que me dijo: oye, dame referencias de los que me enviaste, ¿a quién me recomiendas más? Y le dije: a este cuate, porque de todos los años que estuvimos ahí en el fútbol, y que pues seguimos todavía, pero que coincidíamos de más jóvenes, me di cuenta que ese era un hombre trabajador, honesto, íntegro, que no se fijaba en otras pláticas, que hablaba de su esposa, de su hija. Y yo decía: este cuate se me hace que es un buen amigo, y es un cuate que me puede ayudar, porque es proactivo, porque es muy trabajador, es honesto, y eso le va a ayudar mucho para que consiga un trabajo donde yo estoy, porque me gustaría que trabajara aquí. Y le dije: a este cuate ya te lo recomiendo. Y aquí voy con todo esto, que Andrés, como un simple ser humano, me di cuenta de una persona que es trabajadora, proactiva, honesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esas cualidades que él tiene, que yo me di cuenta, lo invité a trabajar, lo recomendé con la de Recursos Humanos, y me dijo: va, se queda. Y de ahí para la fecha, que ya son varios años, trabajamos ahí juntos, somos muy buenos amigos. Y el punto es que yo me di cuenta de todo eso. ¿Te imaginas todo lo que Dios está viendo que haces o que no haces? ¿Te imaginas si yo, que me di cuenta de un cuate entre toda esa multitud, quién era el que era trabajador y que sus pláticas eran diferentes a las de los demás? ¿Te imaginas cómo está viendo Dios a ese hijo de Dios? ¿Te está viendo en obediencia? ¿Te está viendo lejos de tener una lengua mentirosa, una lengua íntegra, una lengua que habla verdad, una lengua que habla honestidad? ¿O te está viendo como ese hijo de Dios, pero mentiroso, calumniador, deshonesto, flojo, que cuando no lo ve no hace las cosas? ¿O cómo te está viendo Dios? Si te das cuenta de los hermanitos, cómo actúan, qué platican, los adolescentes, los jóvenes, cuando yo paso ahí por la iglesia, por el patio, por el comedor, te das cuenta de lo que están viendo en el teléfono, de lo que escuchan, de lo que platican, de cómo se comportan. Te das cuenta de muchas cosas. ¿Te imaginas Dios que te ve 24/7? Que todo el día sabe dónde estás, con quién estás, qué es lo que hablas, qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, qué es lo que estás diciendo. Esos ejemplos te los pongo, hermano, para que lo apliques a tu vida y sepas que en todo momento y en todo lugar Dios te está viendo, y que una de las cosas
que aborrece es la lengua mentirosa. Tercer punto, hermanitos, el que siembra discordia entre hermanos. Tenemos como texto base Santiago 3.2. Repito, texto base Santiago 3.2 y lo leo. Porque ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Repito, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Hermanos, a veces pensamos que solamente en Ventaneando y en no sé qué programas haya de chismes, Ventaneando, La Oreja o... Ustedes saben a qué me refiero. Hay chismes, que solamente en el mundo hay contiendas y hay chismes, que solamente en el salón B hay chismes y nada más. Aquí nos dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, varón o mujer perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y el punto aquí es el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos en la carne, hermanos en la fe, lo que sea. Aquel que está chismeando, hablando mal del otro, hablando mal a las espaldas del otro, metiendo cizaña, sembrando discordia entre hermanos, Dios aborrece esa actitud, Dios lo aborrece eso. Son de las 6 cosas que Dios aborrece y la 7ª que domina su alma. No es correcto ante los ojos de Dios, es algo que Él detesta, algo que Él aborrece. Y lamentablemente, y así como lo dije en el punto anterior, uno se da cuenta dentro de la iglesia de Cristo, y no debe de ser, hermanos, hay discordia, y hay quien siembra discordia, hay quien siembra chismes, hay quien siembra contiendas, hay quien habla mal de los hermanos, de los diáconos, de los mismos pastores, de los mismos hermanos de la familia, de los mismos, de los sugieres, de cualquier persona, hablando mal unos de otros. Y yo recuerdo, gracias a Dios que pues nos permite leer la palabra, y una de las principales cartas que me asombran y que no dejan de llamar la atención y que me tranquilizan son las cartas de Pablo. Porque yo cuando escucho lo que a veces pasa, y no en la iglesia, en cualquier iglesia, porque esto pasa en cualquier iglesia de cualquier parte del mundo, cuando escucho que hay hermanos peleándose, y gracias a Dios que ya no soy mucho de usar redes sociales, porque con antes te metías, te das cuenta cómo se tiran unos contra otros de una forma triste y lamentable, y comentarios y se insultan, hijo del diablo, y tú que eres un inconverso, entre hermanos en la fe y en la misma congregación y en todos lados. Y ya me hubiera espantado, pero gracias a Dios que me trae siempre a la mente las cartas de Pablo. Y cuando él hablaba de hermanos míos, esto no debe ser así, que están en chismes, en contiendas, en disensiones, hermanos y la lengua, etc. Las cartas que están en el Nuevo Testamento, aquí Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Santiago estaba consciente, y el apóstol Pablo estaba consciente en sus cartas, de que les hablaban a hermanos en la fe, y les decían, hermanos, eso no puede ser. Y cuando Dios me habla a través de las palabras de los apóstoles, digo, ok, si pasaban aquellos tiempos porque por algo lo están escribiendo así, pues sigue pasando ahora. Y por eso no me espanto, pero sí da tristeza saber que hermanos en la fe se insultan, se dicen, se calumnian, siembran discordias, y eso no puede ser. Y lejos de hacer esas cosas, no nos damos cuenta muchas veces que ya estamos metidos ahí en el chisme. Y yo también puedo hablar por mí mismo. A veces caes en estas pláticas sin darte cuenta. Me pasa en el trabajo, por ejemplo, que llegas a alguna oficina y están ahí las 2 compañeras de trabajo, o 3, o 2 compañeros y una compañera, gente, platicando de algo, y hasta la actitud la ves, ¿no? Así de... Y cuando llegas, ni sin darte cuenta ya estás metido en el chisme y llegas, ¿y qué pasó? No es que estábamos platicando de que ayer le dijo al otro y que tal maestro y la directora del otro colegio y ya acabas tú comentando, ¿verdad que sí, Andrés? Ah, sí, la vez pasó. Y ni te das cuenta, ya estás metido en el chisme. Y al siguiente día llegas y, oye, ¿qué? Ya nomás escuchas y preguntas que la mamá de quién, quién está embarazada, o sea, no te das cuenta que ya estás metido en el chisme. Y a Dios no le gusta todo eso.
Hay un proverbio que a mí me impacta porque es breve, pero es conciso y preciso y directo. Dice Proverbios 26:20, y te invito a que lo apliques en tu vida cuando llegues a algún lugar, en donde sea, la iglesia, la escuela, donde sea, lo apliques para tu vida. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego. Repito, Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Qué significa esto? Que si tú llegas a algún lugar y empiezan, oye, ¿sabías que? Ah, no, no sé, gracias. Y te retiras. No, no sabía. Y mira, hay una frase que decía mi papá que me gusta mucho, que es: prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras. Y le repito, prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras. Cuando llegues a algún lugar y te pregunten, aquí dice la Biblia claramente, Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si tú llegas a algún lugar y quieren sacarte el chisme en la plática, discúlpame, no sé. Oye, es que platicó contigo y te dijo, sí, pero es un comentario privado y la verdad no lo voy a comentar. Oye, ¿sabías que? No, no sabía y la verdad es que no me interesa. ¿Por qué? Porque una persona discreta, una persona que es capaz de refrenar su lengua, puede pasar por sabio. Una persona que habla poco y que escucha mucho es una persona que puede aprender más de una actitud mesurada y prudente a estar hable y hable y hable. Te ha de pasar seguramente en la familia o en la escuela o en el trabajo, que siempre que llegas están platicando de alguien o de algunas cosas o de lo que sea, pero tú, lejos de ser un portador de paz, caes en eso. Entonces te invito a que el día de mañana, desde el día de hoy, cuando llegue algo así, una situación parecida, donde haya una discordia, un chisme, una contienda, seas un portador de paz. Te invito mejor a que digas cosas buenas, a que evites, si es posible, bueno, ya lo posible, a que evites el pleito o el chisme, a que cambies el tema con un comentario agradable, a que si alguien se está discutiendo o escuchas una discordia, digas, bueno, mira, la verdad es que siempre hay distintas versiones, no conocemos la de la otra persona, pues mejor vamos a cambiar de tema, o que tú digas otra cosa, o que les hables de, no sé, tú sabrás qué puedes hacer siempre con la sabiduría que Dios te da para hablar de algo agradable. Es muy natural cuando llegues a algún lugar, con la familia sobre todo, me pasa mucho, cuando voy de vacaciones, que luego la familia está hablando de los muertos por los narcotraficantes, llegas y dices, híjole, pues llegar y hablar de estos temas que es muy feo. Entonces llegas y, no, fíjate que, y platicas de tu trabajo, platicas de la iglesia, platicas de tu esposa, de tu hijo, de otra cosa, y el tema se cambia. Pero si llegas nada más a alimentar todo eso, créeme que a Dios no le agrada. Y más porque este punto que es el que siembra discordia. Si eres esas personas que no solamente contribuyen, sino que tú eres el que siembra discordia, que llevas el chisme de aquí para allá, créeme que Dios lo aborrece. Y tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, porque es algo natural para las personas, pero que para un hijo de Dios no debe de ser así. Cuando nosotros estamos en obediencia, vivimos en paz. Vivir en paz con Dios es la mayor y la mejor bendición que podemos tener, además de la salvación. Cuando vivimos en paz con Dios, sabiendo que estamos en obediencia, que refrenamos nuestra lengua, que nos arrepentimos constantemente cuando tropezamos, que no somos altivos, sino que buscamos ser humildes, que no somos una persona que siembra discordia, sino que procura llevar la paz, predicar el evangelio, que no usamos la lengua mentirosa, sino que procuramos decir siempre la verdad. Cuando hacemos esas cosas, por poner un ejemplo, vivimos en paz, en constante paz. Y cuando vivimos en paz con Dios, te repito, es algo divino. Somos como aquellos estudiantes que hacen su tarea limpia, ordenadamente, a tiempo, que entregan todo como debe de ser, que viene el examen y que ya estudiaron, que llevan su material completo. Llegas a la escuela en completa paz. Aquel hermanito que me estás escuchando de cualquier edad, estás en la escuela y llegas con tu trabajo bien hecho. Yo me acuerdo mucho cuando empezaba el ciclo escolar, todos los años era lo mismo. Decía, ahora sí, mi estuche acomodado, mis plumas por colores, mi cuaderno lo etiquetaba, le ponía nombre a todo, el título, la portada, matemáticas, historia, geografía, química, física, todo así súper limpio, mi mochila ahí, impecable. Un día antes acomodado afuera de mi cuarto, todo así, mis zapatos. Y yo recuerdo que eso me duraba una semana o dos y después perdía las plumas, perdía los lápices, mi mochila toda rayada, mi uniforme
todo lo perdía. O sea, siempre cuando una persona vive ordenadamente, íntegramente, en paz, eres como ese estudiante que tienes todo en orden y que el día que llega la prueba estás muy tranquilo porque sabes que estás en obediencia y en paz con Dios. Aquel trabajador, aquel empleado, tu hermano que me escuchas, que trabajas, cuando te piden cuentas tu jefe, cuando te pide por algún resultado, te hace alguna pregunta de tu trabajo, de tu área correspondiente, le dices, sí, aquí está todo lo que tú me pediste, en orden, toma. Oye, ¿qué pasó con...? Aquí está, sí, fíjate que ya te mandé el correo a tiempo. Cuando haces todo de esta manera, te sientes bien, te sientes responsable, te sientes que estás en obediencia laboralmente hablando. Bueno, cuando estás con Dios obedeciéndole, te sientes muy bien. Ahora, somos como aquel hijo que cuando el papá se va o se van los papás y lejos de hacer alguna tontería se pone a limpiar su cuarto, prepara la cena para cuando sus papás lleguen, ya bañó al perro, lavó el coche de sus papás, barre la casa, hace algo productivo, hace algo bonito, y en su cuarto tiene siempre sus canales puestos, cosas que son adecuadas, y en el internet lo mismo, que se abre en su closet, tiene todo ordenado. El día que el papá toque la puerta le va a decir pásale, sabiendo que no va a estar viendo nada inapropiado. Vivimos en desobediencia y por eso vivimos con temor. Si a un hijo le tocas la puerta, a un adolescente, a un joven, y está viendo pornografía, ¿qué hace? Apaga la computadora, cambia la página, le da clic al tachecito, cierra la computadora, la guarda en el cuarto algo, la revista, no sé. Pero con un hijo en obediencia, tiene todo limpio. Él deja su computadora abierta y deja su pantalla prendida porque sabe que está haciendo las cosas bien. Y toca la puerta y papá, pásale. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Es un simple ejemplo, y no es porque seamos mi esposa y yo, pero el teléfono. Los teléfonos lo trae Santi, lo traigo yo, lo trae mi esposa, yo traigo el de ella trae el mío. Las claves, la clave que tenemos es súper fácil, ella sabe mi clave, yo la suya, todo le trae mi teléfono, yo el suyo. Me llegan mensajes, me llegan llamadas, a mi esposa igual, todo. Y nos preguntamos, oye, ¿quién es? No sé, tu mamá, tu papá, tu primo, tu hermano, tu tío, tu quién sabe qué, tu amigo del fútbol, de la escuela, del trabajo, de Santi. Porque vivimos en obediencia matrimonialmente hablando, sabiendo que no hay ningún miedo de ningún tipo. Puedo tener mi teléfono, yo el de ella, y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con aquellas parejas? Y lo mencionamos al principio, que están en desobediencia hablando con Dios y que están obviamente en desobediencia con Dios porque están en fornicación o en adulterio o engañando a sus parejas. Pues que el teléfono es sagrado para ellos. La clave es una clave súper difícil porque no quiere que nadie la sepa, porque tiene conversaciones, fotografías, chats, etcétera, con la amante, no sé. Igual el chavo, el hijo, que tienes ahí páginas inadecuadas y que tiene su teléfono bloqueado y no se le puedes dar a nadie porque solamente tú sabes y Dios qué es lo que tienes ahí. Pero cuando vivimos en completa obediencia, vivimos en paz con Dios y con los hombres. ¿Por qué con los hombres? Porque si vivo en paz con Dios, yo sé que mi trabajo está hecho, mi tarea está hecha, mi teléfono lo puede ver mi esposa, mi novia, mi papá, mi mamá, quien sea. ¿Por qué? Porque no tengo nada que esconder, porque estoy en constante obediencia. Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce perfectamente cuáles son nuestras intenciones. Dios es un Dios fiel. Y si Dios te dice, me obedeces, así demuestras que me amas, Él te va a bendecir. De distintas maneras, pero Él te va a bendecir porque Él es fiel, sin obligación y sin necesidad de hacerlo, porque Dios es un Dios totalmente santo y perfecto que ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz y que Él podrá decir, ¿sabes qué? Pues a partir de ahorita cada quien haga lo que se le antoje porque yo ya cumplí, nada más les digo una cosa, pórtense bien o al infierno. No, Él es un Dios paciente y bondadoso y que cuando ve que un hijo es fiel y que busca a como dé lugar ser un hijo obediente, siempre cercano a Él, lo va a bendecir. Con años de vida, con salud, con su familia, con trabajo, con un hijo, con una casa, con muchas cosas, y no digo cosas materiales. La bendición de Dios viene de muchísimas maneras y la bendición que tenemos principalmente es la salvación en Cristo Jesús, que ya la tenemos aquellos que hemos decidido creer en Él. La paz de Dios, que es una paz que nada y ni nadie te puede dar y no se puede comprar en ningún lado. La paz de Dios es solamente algo que Él te da y su paz sobrepasa todo entendimiento. Entonces hay que hacerlo por amor a Él. Si tú estás esperando que cada que haces algo bueno voltees al cielo diciendo, Señor, ya bendíceme porque ya le di 20 pesos al Señor de la calle, estás mal.
Señor, ya estoy en las banderas, tocando la batería, en la alabanza, sirviendo en cuneros, lo que sea, bendíceme porque te sirvo, estás mal. Eso es conveniencia, no obediencia. Dios conoce la intención de tu corazón. Y Dios conoce quién eres, qué es lo que haces y por qué lo haces. Obedece a Dios. Es el mejor consejo que te puedo dar. Obedece a Dios y créeme que Él enderezará tus pasos. Voy a leer este último texto y lo leo para que nadie se gloríe por ser obediente. Ser obediente es una bendición y es algo por amor, pero no significa que si eres obediente tienes que decir, como soy obediente, ahora sí véngase para acá, Dios mío, no. Soy obediente y no esperes recibir bendiciones simplemente por ser obediente. Hazlo porque Él ya cumplió, porque Él fue el primer obediente, Jesucristo, y gracias a su obediencia tenemos hoy vida y vida eterna. Leo ese texto para que veas que como por misericordia de Dios estamos aquí. Tito 3, 4 y 5 leo. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Que nos quede muy claro, hermanos, por qué fue esto que tenemos, por misericordia, por gracia, por amor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Hoy hablamos en la parte 1 de lo que significa estar en desobediencia y de las cosas que hacemos regularmente sin darnos cuenta y estamos en desobediencia. No es necesario matar, secuestrar, drogarse para ser un hijo desobediente. Con lo que mencioné antes, con esos 3 puntos, es suficiente para que te des cuenta como muchas veces en el pueblo de Dios hay esas actitudes y no nos percatamos de ello y estamos ofendiendo a Dios, y Dios aborrece esto: los ojos altivos, la lengua mentirosa y el que siembra discordia entre hermanos. Reflexiona, recapacita, analiza cómo has estado viviendo, hermano. Te invito a que lo hagas, que pongas en oración lo que has estado pasando, porque Dios conoce qué es lo que haces, qué es lo que has dejado de hacer y cuál es la intención de tu corazón. Si deseas mejorar, si deseas renovarte, si deseas arrepentirte, vamos a orar. Si tú, hermano, me escuchas y has pasado o has vivido o has hecho estas cosas, vamos a orar por arrepentimiento y para que Dios nos renueve y nos dé una vida nueva. Pero antes, quiero decirles 3 cosas. La primera es recordarles, ya tenemos canal de YouTube, ADN, mi identidad en Cristo, voz de Dios. Ya hay canal de YouTube, gracias a Dios y los hermanos que han trabajado muy duro para que eso sea posible. Segundo punto, recuerden que terminando ahorita viene el quiz y que la vez pasada les fue muy mal. Reprobaron. Entonces les fue muy mal. Ojalá que el día de hoy les vaya un poquito mejor. Estuve dándoles puntos claves, repetí las cosas, hacía énfasis en aquellas cosas que yo sé que voy a preguntar en el quiz. Y tercer punto, si me estás escuchando y sientes que jamás has tenido comunión con Dios, que no has creído en Dios y hoy deseas hacerlo, te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo, pequeña pero efectiva, para decirle a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo: hoy te recibo, hoy te quiero recibir porque vengo en arrepentimiento por la vida que he llevado. Y después oramos por todos aquellos hermanos que quieran pues renovar y fortalecer su comunión y su relación con Dios. Te invito a que cierres los ojos. Señor, te doy gracias porque hoy sé que eres un Dios bondadoso, todopoderoso y un Dios que ama y que le gusta la obediencia. No te conocía, pero hoy lo hago. Y hoy he decidido venir al arrepentimiento total y genuino para decirte: me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de toda la maldad, de todo lo que haya hecho, la fornicación, el adulterio, los vicios, el cigarro, las drogas, el alcohol, la pornografía. He insultado a mis padres, a mi hermano, a mis amigos, a mis maestros, a la gente. Te he insultado a ti, Señor, con mi vida. No creía en ti, pero hoy vengo a dejarte todo eso porque ya no quiero cargar con eso. Me arrepiento de todo lo que hice y te quiero recibir a ti, Jesucristo, como mi único, suficiente y eterno Salvador, porque sé que a partir de hoy, contigo, Jesús, como mi Dios y mi Salvador, tengo una vida nueva y una vida completamente distinta y renovada. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor y Dios mío, porque hoy soy una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora vamos a orar por todos aquellos hermanos en la fe
que se identificaron con algún punto de los que mencioné: la mentira, la vanidad, la altivez, la discordia, el sembrar chismes o contiendas, cualquier cosa de esas. Y aún así, si no te pasa alguna de estas cosas, todos tenemos pecados, todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Vamos a orar el arrepentimiento para que Dios nos renueve, nos fortalezca y mejoremos nuestra vida y nuestra comunión con Él. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por la vida de todos mis hermanos. Te suplico que nos perdones, porque todos y cada uno de tus hijos en algún momento hemos mentido, hemos sido vanidosos, ególatras, egocentristas, hemos sido chismosos, hemos creado o no hemos parado el chisme en la contienda. Y te ruego, Señor, que nos des sabiduría para poder vivir esta vida honesta, justa y piadosamente, Señor. El tema de hoy fue la obediencia y queremos obedecerte, y tu palabra dice que si te amamos debemos guardar tu palabra y obedecerte, Señor, y queremos obedecerte en todo lo que nos corresponde. Perdona, Padre, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras mentiras, nuestras calumnias, nuestros pecados. Y como hijos tuyos venimos en arrepentimiento para que nos perdones y nos renueves y nos acerques a ti para fortalecernos en la fe que es en Cristo Jesús, y podamos permanecer y vivir siempre en obediencia, sabiendo que seremos aún más bendecidos, porque siempre eres un Dios fiel, bondadoso, y que da hasta que sobre y abunde, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos y te adoramos. Amén. Gracias, Cristo, por tu